Bueno, buenas tardes y muchas gracias por su atención. Quería agradecer en primer lugar a Vega que me haya invitado a dar esta charla a ustedes. Espero que tenga interés. Y yo, desgraciadamente, no hablo gallego, me gustaría, pero no lo hablo, entonces les daré la charla en castellano. Y quiero decirles en primer lugar que esta charla no es una crítica a la instalación, porque no es mi cometido. Esta charla simplemente es para informarles a ustedes de los problemas que tiene la incineración en las cementeras y para que las conclusiones o las cuestiones que yo pueda comunicarles a ustedes sirvan para algo en beneficio de la situación en la que se pueden encontrar en estos momentos y se pueden encontrar en el futuro si la instalación sigue incinerando residuos. Bien, yo voy a hablarles de las características de las cementeras, de la incineración en las cementeras, de la dispersión de las emisiones en las instalaciones de incineración y de cuestiones concretas que son muy recientes sobre decisiones que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a las plantas de incineración que tienen autorización ambiental integrada dentro de los requisitos de la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y que figuran en el anexo 1 de la mencionada directiva. Bueno, lo que dice la normativa del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica, es que esta planta, aunque actualmente no tenga una gran actividad, se dedica a la fabricación de clínker en hornos rotatorios. También se dedica a la fabricación de cemento por molienda, también es una instalación de valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración y también es una instalación para la valorización o eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos. Estos son los documentos que he revisado gracias a la invitación que ha hecho ADEDA. Los he descargado a través de internet, de la documentación que aporta la Xunta de Galicia. Son bastantes autorizaciones y modificaciones de la autorización ambiental integrada. La más importante es la del 2017, que se modificó y se revisó la autorización. Todo lo demás son otras modificaciones que no son tan relevantes como la del 2017. La autorización del 2017 recoge la declaración de impacto ambiental y habla sobre la aplicación de las mejores técnicas disponibles que las publica la Unión Europea periódicamente. En este caso son mejores técnicas disponibles del 2013 y también recoge los códigos LER de los residuos que se incineran y de la capacidad máxima de valorización que tiene la instalación, que es de 40.000 toneladas al año, aunque con la modificación del 2017 pasaría a 60.000 toneladas al año. Estos son los procesos que tienen lugar en la instalación, se los resumo muy rápidamente. Estos son las materias primas que utiliza la instalación para producir el clínker y el cemento, que está la caliza y todas esas cosas que se utilizan para la producción del cemento. Estos son los combustibles que utiliza la planta, donde hay coque de cemento y carbón, también los combustibles derivados de residuos. Estas son las propuestas que hace la modificación del 2017, que es lo que está en rojo, con lo cual hay unos combustibles alternativos sólidos que se utilizan en el quemador del horno y luego también hay unos combustibles
alternativos líquidos que se utilizan en el quemador del horno y también se utilizan en el precalentador y en el intercambio. Todo esto, lo que es la función del horno con estas materias primas y estos combustibles, da lugar a que se produce un clínker, y este clínker luego tiene una molienda y se produce el cemento, y ese cemento se vende a granel o se vende empaquetado. Estos son los códigos LER de los residuos. Saben ustedes que el cemento de esta planta tiene cáscara de mejillón, pues ya lo saben ustedes que se utiliza la cáscara de mejillón como materia prima para la producción de cemento, luego cenizas, escorias, derivados de hierro, etcétera, etcétera. Luego, estos son códigos LER de combustible alternativo sólido, que aquí se expresa claramente lo que se está incinerando, lo que se ha incinerado, pues papel y cartón, madera, residuos combustibles, carbón, papel y cartón, plástico y caucho, textiles, madera, residuos combustibles, plásticos, etcétera, etcétera. Estos son los códigos LER de los residuos líquidos aptos para las mezclas, que son residuos peligrosos, como los lodos de los tanques, los lodos oleosos, los residuos de pintura y barniz, los lodos de pintura y barniz, lodos acuosos, lodos mineralizados, etcétera, etcétera. Todo son combustibles peligrosos. Y, bueno, lo que actualmente se permiten a la instalación el empleo de estos residuos como materia prima, pero luego a través de la autorización del 2017 se autorizan todos estos otros. Yo voy a ir rápido porque estas cosas son un poco áridas y a ustedes les va a interesar más los datos que pueda aportar después. Esto también son los residuos que están autorizados, y a partir de aquí son los residuos que se autorizan con la modificación del 2017, que son residuos de pintura y barniz, que ya los hemos mencionado, pero que la autorización los menciona varias veces, carbón activo, plástico y caucho, etcétera, etcétera. Bien. Esto es un resumen de la coincineración de residuos peligrosos y no peligrosos. Aquí están los autorizados y aquí está lo solicitado, que está autorizado en el 2017. La capacidad máxima son 60.000 toneladas de valorización. La capacidad máxima normal de residuos no peligrosos, 7,89 toneladas día. Esto supongo que no se atreven a darlo anualmente porque son una cantidad alta. Y la capacidad máxima normal de residuos peligrosos, que son 108 toneladas día. Bien. Aquí está la capacidad máxima de producción teórica, que son 465.000 toneladas de clínker al año y 793.000 toneladas de cemento al año. Bueno, hay una modificación del 2018 de la autorización ambiental integrada que les permite incinerar escorias de la central térmica de carbón, cenizas volantes de carbón y yeso térmico. Hay otra modificación del 2019 que les permite incinerar escorias no tratadas, bagazo de oliva, y luego hay otra modificación del 2020 que les permite, fíjense ustedes, en el año 2020 le permite volver a incinerar carbón. Esto es impresionante lo que hace la Xunta de Galicia con estas instalaciones. Bien, vamos a ver cuáles son los riesgos de la incineración para la salud de las personas. Aquí tenemos un estudio publicado en Italia sobre los efectos en la salud de la población que vive cerca de una planta de cemento, y es un estudio, una evaluación epidemiológica, y lo que dice básicamente este estudio es que hay riesgo añadido significativo de enfermedades respiratorias en niños
con una probabilidad de un 88, o sea que es casi el doble de probabilidad de afecciones respiratorias en niños que viven cerca de la instalación de niños que viven lejos de la instalación, casi el doble de incidencia. Y luego también hay riesgos en adultos, que en este caso lo que se ha estudiado es una muestra de adultos mayores de 35 años, entre 35 y 64, y los adultos tienen un riesgo añadido un poco menor, del 1,38. Que el 1,38, pues si 1 no es riesgo y 2 es el doble de riesgo, pues calculen que 1,38 está casi en la mitad del riesgo entre los que no tienen riesgo y los que tienen el doble de riesgo. Y luego hay un estudio que es más terrorífico, que es un estudio de mortalidad por cáncer en ciudades en la vecindad de instalaciones para la producción de cemento y yeso y óxido de magnesio en España. Este estudio lo que dice es que en relación a tumores específicos se ha dado especial atención a los riesgos en excesos significativos, Este está realizado por el Instituto de Salud Carlos III a nivel nacional y ha incluido todas las cementeras españolas. Riesgos en excesos significativos para el cáncer de colorecto en hombres es un 0,7% de probabilidad mayor de la que existe para personas que no están afectadas. En el caso de la vesícula, de 1,61, en el caso de cáncer peritoneal, 1,61, que es entre no tener riesgo y tener el doble de riesgo, un poquito más, y en caso de la vesícula, de 1,27, y en el caso de la vejiga, de 1,14. Luego describe melanomas en hombres. Pero esto ya es en la vecindad de las instalaciones que fabrican yeso. En esta tabla, lo que han señalado los investigadores es el riesgo añadido para hombres y para mujeres de vivir cerca de instalaciones de cemento, instalaciones de yeso, y aquí lo que dice es que en el caso, vamos a ver los casos más significativos, hay 1,27 en el caso del cáncer de vesícula para hombres, 1,61 en el caso del cáncer peritoneal, 1,86, es decir, casi el doble de riesgo para el cáncer de pleura, y estamos hablando de personas que viven a menos de 5 kilómetros de instalaciones de producción de cemento. Es decir, Oural estaría a no sé a cuánta distancia está de la instalación, a 1 kilómetro. Estamos hablando de riesgo añadido en personas que viven a menos de 5 kilómetros. Y Oural se encuentra a 1 kilómetro, pues el riesgo añadido es importantísimo. Bien, 1,86 en el caso del cáncer de pleura y 1,14 en el caso del cáncer de vejiga, y luego ya esto no es significativo. Y para mujeres hay un riesgo añadido importante en el caso del cáncer colorectal y nada más que en el caso de cáncer colorectal. Bien, vamos a seguir. Les voy a mostrar cuál es el área afectada por las emisiones de una instalación de incineración. Primero vamos a hablar de la emisión, es decir, del depósito de sustancias peligrosas en el suelo alrededor de la instalación, porque claro, las partículas salen por la chimenea y las partículas, en el caso de los metales pesados, que por su nombre son metales pesados, en cuanto se enfrían ligeramente ya se depositan directamente en el suelo. Y luego vamos a hablar de una publicación muy reciente hecha en Inglaterra de una instalación que mide en ambiente gaseoso
la dispersión de las sustancias en el entorno. Entonces, como en España no hay información científica sobre dispersión de emisiones en el entorno de las instalaciones de incineración, y ya lo sentimos que no haya información científica, pero es que a los investigadores y a los profesores de universidad que estudian estas cosas y se involucran socialmente, toman represalias contra ellos y ya no les aprueban los proyectos de investigación, con lo cual la investigación en España se reduce a lo políticamente correcto. Pero ya les digo que después de 50 años de incineración en las instalaciones en España, y más concretamente en los últimos 30 años, que no haya un estudio de dispersión de emisiones en el entorno de una incineración, pues ya tiene que no está justificado, quiero decir. Entonces, vamos a ver. En este caso es la bioacumulación de mercurio en el musgo cerca de una incineradora de residuos sólidos urbanos en New Jersey, en Estados Unidos. Entonces aquí vamos a ir directamente. Aquí está las estaciones de medición en el entorno de la instalación, que está aquí en medio, y estas son las mediciones de mercurio. Como pueden ustedes ver, son las cantidades de mercurio de 0 a 300, y esto es la distancia de la instalación a las estaciones de emisión. Como pueden ver, las mediciones más altas de mercurio están aquí, y eso es en un entorno de 0 a 2 kilómetros. Es decir, en el caso del mercurio, que es un metal muy pesado, que se sublima cuando se calienta, pero que inmediatamente cuando se enfría, por ser un metal pesado, se deposita, pues en este caso se está depositando hasta 2 kilómetros de distancia. En este caso, es una dispersión de metales en una fundición de cobre en Quebec, en Canadá, y aquí lo que pueden ver es que, vamos a ver, bueno, aquí está la instalación y estas son la dispersión de emisiones en las distintas estaciones de medición, y aquí lo que pueden ver, se mide el cobre, los valores más altos de cobre están aquí, que están hasta 20 kilómetros de distancia. Hay que tener en cuenta que esta instalación en la Rosa de los Vientos tiene vectores con mucho tiempo a lo largo del año de que el viento sople en esta dirección y con vientos muy fuertes. El grosor del vector ya lo identifica. Ven que hay vectores más finos y vectores más gordos. Los vectores más gordos implican que es más cantidad de tiempo anual y además la longitud del vector también lo identifica. Bien, entonces lo que vemos aquí es que, por ejemplo, las cantidades de cobre que están aquí, las más altas, están hasta 20 kilómetros de distancia. Las cantidades de zinc, que son estas, están también hasta 20 kilómetros de distancia. Estas cantidades de plomo, que es un metal más pesado y por lo tanto se deposita antes, están hasta aproximadamente 15 kilómetros de distancia. Y estas cantidades de níquel, que es menos pesado, se depositan hasta 80 kilómetros de distancia. O sea que esto no es una cosa menor. Aquí lo pueden ver, que por ejemplo, en el ejemplo del plomo, las mayores cantidades de plomo, entre 37 y 46, que son estas, luego ya disminuye, se concentran en una distancia de 7,1 y 17,2 kilómetros de distancia de la instalación. Bien, aquí tenemos una distribución de metales pesados en turba cerca de una fundición en Manitoba, que es parecido. Entonces, la mayor concentración de arsénico, que es lo que se mide, y saben que ustedes que el arsénico es un veneno para las personas, se concentra en esta pequeña área que tiene 16 por 13 kilómetros de ancho y de largo, 16 por 13 kilómetros. En el caso del plomo se concentra en una superficie de 21 a 16 kilómetros de distancia. Si esto se estuviera haciendo aquí en Oural,
desde luego que estas emisiones alcanzarían Sarria y mucho más lejos. Pero luego lo vamos a ver porque el ejemplo no se distingue mucho del que vamos a poner después. Bien, esta es una fundición en British Columbia y estudia la distribución del plomo y del zinc, y las mayores concentraciones las encuentran en las localidades, entre las localidades N2 y S2, que son N2 y S2. Entonces, en este espacio, la fundición está aquí, en este espacio se concentran las mayores concentraciones de plomo, que son entre 2 y 8 aproximadamente, entre 2 y 8, en un espacio de 8 kilómetros, 4 a cada lado en el entorno de la instalación. Aquí lo pueden ver mucho mejor. Luego, esta es una fundición en Finlandia, que es la única instalación europea en la que se ha estudiado, y esta instalación lo que hace es producir una concentración de emisiones significativa de cobre en el entorno de la instalación, en una superficie de 13 kilómetros por 7 kilómetros, 13 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho. Y aquí tenemos un ejemplo que es asombroso, de una fundición en Tacoma, cerca de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Está en el noroeste de Estados Unidos, al sur de British Columbia, y esta instalación, que tiene unos vientos, según la Rosa de los Vientos, muy fuertes, y con un periodo anual muy alto en dirección noreste, pues repercute en la contaminación de un área, contaminación significativa de un área de 50 kilómetros de ancho por 50 kilómetros de largo por 18 kilómetros de ancho. Es una barbaridad, debido a este vector de la Rosa de los Vientos, que tiene mucho tiempo anual y tiene una alta velocidad. Bien, este es el artículo que les he comentado antes, hecho en Inglaterra, que es muy importante porque ustedes saben que cuando una instalación se encuentra al lado de otras instalaciones y se publica que esa instalación produce unas emisiones peligrosas, inmediatamente la prensa, la televisión, los periódicos, las administraciones y las instalaciones dicen que eso no es posible porque hay un efecto de confusión debido a que esas emisiones que se han detectado no son de esa instalación, sino que son de otra. Es decir, si por ejemplo hay un polígono industrial y hay 4 instalaciones y además hay una ciudad cerca que produce contaminación por los vehículos, pues entonces se dice que esos efectos de esa instalación no son creíbles porque pueden ser de la contaminación de la ciudad, porque pueden ser de la planta de, yo qué sé, de producción de biogás, o porque puede ser de, yo qué sé, de la panadería de la esquina. Pero por el efecto de confusión no quieren reconocer, a pesar de que se ha hecho un estudio científico, de que esas emisiones proceden de esa instalación determinada. Entonces lo que han hecho los ingleses, que son bastante inteligentes, es que se conocen los metales pesados que emiten las instalaciones porque se sabe qué combustibles se están utilizando, porque cada combustible produce unos metales pesados diferentes. Entonces, ellos han asociado índices entre combustibles, y al establecer índices entre dos combustibles, que es lo que han hecho, pues ya se puede relacionar con las emisiones de una instalación concreta, porque no todas las instalaciones, como les digo, producen las mismas emisiones. Entonces,
Con las estaciones de medición que han puesto alrededor de las instalaciones de incineración, han visto que algunos índices entre metales pesados, por ejemplo, las emisiones de basura electrónica o de residuos electrónicos producen cobre y plomo. Las emisiones, o sea, la incineración de papel mezclado y de plásticos emiten plomo y cadmio. Las baterías, si se incineran, emiten cadmio. Entonces, ellos lo que han hecho ha sido que han medido las emisiones de metales, de índices de metales, sabiendo de dónde proceden esos metales, y han visto que esas emisiones, por ejemplo, en el caso de una planta de incineración de residuos municipales, esas emisiones han llegado a 10 kilómetros de distancia durante el 0,2% del tiempo anual. El 0,2% del tiempo anual, pues si es aproximadamente unas 3 horas al año. Pero bueno, 3 horas al año para unos vecinos respirando unos compuestos tóxicos es peligroso. Y en otros casos han visto que esos índices de metales se han detectado en otra instalación en el 0,1% del tiempo anual y en el 0,02. Es decir, a 10 kilómetros de distancia. Es decir, que estos señores lo que demuestran es que las emisiones gaseosas llegan a larga distancia. Bien. Aquí tenemos un resumen de la distancia a la que llegan las emisiones en las distintas instalaciones que hemos mencionado. Entonces, hay instalaciones que llegan a 10 kilómetros, las afecciones significativas, por ejemplo, en esta y en esta. Luego hay otras que llegan a 6 kilómetros y hay otras que son unas cuantas que llegan a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, a 3,5 kilómetros. Bien. Vamos a ver cuál es la dispersión de emisiones de la instalación de Ourán. En este mapa que he sacado de Iberpis, he señalado las distancias desde la instalación de Ural a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, a 3 kilómetros y a 1 kilómetro. Vale. Tengan en cuenta que Sarria se encuentra entre 5 y 10 kilómetros, no lo olviden, y que Bóveda se encuentra justo a 10 kilómetros de distancia. Vale, entonces la batería se está agotando. Ya solo me falta que se me agote la batería. Ahora que estamos en lo más importante de la charla. Un enchufe. No hay enchufe. Sube arriba, sube. Bueno, entonces vamos a ver la Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos de Monforte de Lemos. Que Monforte de Lemos es una localidad que está situada a unos cuantos kilómetros, que no la he utilizado para esta presentación, pero que la pongo para que vean que la Rosa de los Vientos de Monforte de Lemos es similar a la Rosa de los Vientos de Sarria. Es decir, que en esta comarca los vientos, el aspecto meteorológico de los vientos es similar en toda la comarca. Bien, entonces lo que ven aquí, la Rosa de los Vientos, como les he dicho, lo que refleja es el tiempo anual en el que un viento sopla en una determinada dirección
y la velocidad del viento en esa dirección. Entonces aquí están los vectores con sus respectivas velocidades. Y en estos círculos concéntricos se refiere al tiempo anual. Pues el 2,5%, el 5%, el 7,5%, el 10%. Quiere decir que este vector sopla desde el noreste al suroeste más del 10% del tiempo anual, aproximadamente el 13 o el 14, que es mucho, porque el 14% del tiempo anual estamos hablando a lo mejor de 40 días al año, es mucho. Luego hay otros pequeños vectores de viento que sopla del noreste al suroeste que tienen menos tiempo anual y tienen velocidad más lenta. En este caso es un 5%, en este caso también es un 6%. Luego hay otros vectores menores que también tienen cierta velocidad y luego verán ustedes que en el extremo opuesto hay vientos también de alta velocidad, porque la velocidad verde oscuro es entre 20 y 30 kilómetros por hora, que es bastante, quiere decir que en 20 minutos las emisiones de la planta de Ural llegan a Sarria con este viento, y este viento lo que dice con 30 kilómetros por hora es que en 20 minutos también aproximadamente las emisiones llegan a Bóveda. Claro, 30 días al año soplando el viento en dirección a Sarria o en dirección a Bóveda, llegan las emisiones con toda seguridad. Bien, entonces les voy a explicar más. Estas zonas de verde claro son las calmas y los vientos flojos. Entonces, ¿qué hacen las calmas y los vientos flojos? Que como son calmas y vientos flojos, los humos de la chimenea se depositan directamente en el entorno a poca distancia, aproximadamente hasta 3 kilómetros de distancia. Calmas y vientos flojos. Y los vientos flojos son más importantes hacia el este de la instalación. Bien, quiere decir que hay aproximadamente por lo menos un 30% de vientos flojos y de calmas. O sea, aproximadamente un 30% de 365 son 90 días al año, que no es poco, que los vientos y calmas depositan las emisiones en el entorno de la instalación hasta 3 kilómetros de distancia. Y luego aquí, aproximadamente como quizás un 35%, casi un 40% de vientos que proceden del suroeste que llevan las emisiones a Sarria, que se encuentra, como hemos dicho, aquí, aproximadamente a 7 kilómetros. Y luego, estos vientos que proceden del noreste, con velocidad rápida, menor tiempo anual que estos en su conjunto, pero aproximadamente un 25% del tiempo anual, llevan la contaminación a Bóveda. Esto es lo que les ha estado pasando a ustedes durante el funcionamiento de esta instalación en los años que lleva funcionando. Bien, esta es la rosa de los vientos de Sarria. Bien, si la ponemos, esta rosa de los vientos, en la instalación, lo que vemos es lo que les acabo de explicar, pero aquí de manera mucho más gráfica. Aquí tenemos la afección que producen los vientos en el entorno, y las calmas en el entorno de la instalación, que pasa de Vilarello, que ustedes sabrán dónde se encuentra, porque yo vivo en Madrid y es la primera vez que vengo a Sarria, y lo siento muchísimo porque me hubiera gustado venir más veces. Y luego, los vientos que proceden del suroeste, desde luego llegan a Sarria y van mucho más allá, y a Ocurria, bueno, todas estas zonas que hay por aquí, y los vientos que proceden del noreste llegan hasta Bóveda. Y el ambiente gaseoso llegará todavía más lejos de Bóveda, porque Bóveda está a 10 kilómetros, pero ya han demostrado los ingleses
que en ambiente gaseoso estas emisiones llegan más lejos de los 10 kilómetros. Y les voy a mostrar dos fotos que no son de la instalación de Ural, pero que reflejan claramente lo que ocurre. Esta es una instalación que incinera residuos peligrosos. Estaba en Madrid porque hemos conseguido que se cerrara. Y lo que hace esta instalación es que la pluma, con las partículas y las sustancias peligrosas, emerge, se enfría y se desplaza lateralmente. Es decir, por muy alta que sea la chimenea, aquí no se evita. Se puede evitar la incidencia aquí, pero no se evita la incidencia en el entorno. Aquí no se evita si hay calmas, entonces la emisión cae sobre todo el entorno de la instalación. Pero si hay vientos, salen las partículas y el humo con las sustancias y va lateralmente. Y en esta otra diapositiva lo van a ver mejor. Fíjense que esta instalación está produciendo las emisiones aquí y por el enfriamiento de las partículas y del humo, de repente las emisiones bajan a ras de suelo y se desplazan a ras de suelo por todo el entorno en la dirección del viento. Esto ha ocurrido en Sarria con vientos procedentes del suroeste y ha ocurrido en Bóveda con vientos procedentes del noreste. Durante mucho tiempo a lo largo de los 10 años de funcionamiento de la instalación. Bien, los controles de emisión a la atmósfera están regulados por las conclusiones sobre mejores técnicas disponibles del 2013, de manera que son estos y están dentro de lo que es la normativa del 2013. Y no hay, vamos a ver, no hay ninguna pega al respecto, salvo que desde el 2013 se han promulgado conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles de instalaciones de incineración y coincineración de residuos, y estas no se están aplicando, no se han aplicado a esta instalación. Pero bueno, vamos a dejar esto porque vamos a ver cosas más interesantes todavía. Vamos a ver sustancias cuyas emisiones a la atmósfera no se controlan. Fíjense que aquí lo que se controla son las sustancias previsibles. Compuestos son el carbono orgánico total, el cianuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, amoníaco, cadmio, talio, mercurio, antimonio y sus compuestos, y también los otros metales pesados, y las partículas, y las diosinas y furanos. Pero si nos vamos al apéndice del artículo publicado por el Instituto de Salud Carlos III, este artículo muestra como material suplementario las emisiones que la instalación declara al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, que también se llama, así se llama en España, pero en inglés es el Registro de Transferencia y Emisión de Sustancias a nivel europeo, que es el PRTR. Bien, aquí lo que la instalación está declarando a Europa y al MITER, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, son emisiones de estas sustancias. Y he señalado en negro las que no figuran en los niveles de emisión, que son el benceno, los hidrocarburos aromáticos policílicos, el naftaleno, el antraceno, los bifenilos policlorados, que son similares a las diosinas, y el cianuro de hidrógeno y los talatos, que son plastificantes que se usan para los plásticos. Los plásticos son blandos, por ejemplo, los cubos de los niños para la playa, y los calzadores de plástico y muchos plásticos que se utilizan y que tenemos en casa tienen talatos. Bien, entonces estas sustancias que emite la instalación y que se reconocen por la propia instalación y que lo
informan a la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea y al Ministerio de Transición Ecológica, no se controlan en la instalación, no han sido controladas. Y vamos a ver otras sustancias que no se controlan. Fíjense, esta instalación ha estado adherida o controlada por la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Y esta directiva, en el anexo 1, cita que se deben controlar en el ambiente aéreo las emisiones de las sustancias previsibles, que son estas, que hemos visto que se controlan, pero no se controlan las sustancias que están en el punto 12, que son sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o puedan afectar a la reproducción a través del aire. Bien, vamos a seguir viendo cosas. Antes hemos reconocido que se utilizan como combustible los plásticos, o se han utilizado, porque ahora la instalación parece que está un poco parada, pero resulta que se va a poner una nave nueva para residuos sólidos reciclados o recuperados, donde van a utilizar los plásticos y otras sustancias y otros materiales para producir un combustible que va a ser incinerado, pues, o en otras lo van a vender, o lo van a incinerar aquí en la propia instalación, o lo van a utilizar para incinerar en instalaciones de Votorantín en otras zonas. Bien, entonces, ¿qué sustancias se forman por incineración de plásticos? Pues todas estas, y todo esto está reconocido a nivel científico. Después de las sustancias, les pongo la fuente científica donde está la publicación de la emisión de estas sustancias. En el caso del polietileno, que por suerte no tenemos ninguna botellita de plástico de polietileno hoy en día, aquí en la mesa, lo cual es de agradecer. Y no las utilicen porque el agua y la temperatura erosiona el plástico y las micropartículas no las bebemos y luego se distribuyen por nuestro organismo, así que cuanto menos botellas de plástico utilicen mejor. Y en el microondas no utilicen nada de plástico para meter en el microondas. Bueno, el polietileno produce por incineración butadieno, benceno y tolueno. El PVC, que es el plástico que se utiliza en los parachoques de los coches, que ustedes habrán visto en los coches un poco antiguos, cuando hay sol, que brillan, tienen destellos que brillan, porque es el plomo y el estaño que tienen incrustado en el plástico para que dé dureza al plástico y dure más tiempo. Pues el PVC, bueno, y las ventanas de PVC, que ustedes las conocen porque las ponen, producen diosinas, talatos, compuestos de plomo, compuestos orgánicos de bario y zinc, de cadmio y zinc. El poliestireno, que es el poliespan, el corcho blanco, que ustedes están acostumbrados a verlo porque nos lo dan cuando compramos unos aguacates, el que tenga dinero para comprar aguacates, porque están por las nubes, nos lo dan en una bandejita de poliestireno con un recubrimiento de polietileno. Pues el poliestireno, fíjense que produce sustancias que son cancerígenas en su mayoría, naftaleno, fenantreno, pireno, benzopireno, que es muy cancerígeno, etcétera, 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 etcétera. El poliuretano, que es la goma espuma que se utiliza en los colchones y que ustedes van a un vertedero y está lleno de colchones de poliuretano, o en las esponjas que se utilizan en las casas, produce cianuro de hidrógeno, que es absolutamente venenoso, isocianatos. El policarbonato, que es el plástico que se utiliza en los faros de los coches, que ustedes habrán visto que ya no son de cristal, que ustedes le dan tic, 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 y suena a plástico, que es transparente y muy duradero, y en los paneles de los invernaderos, el policarbonato produce bisfenola, que ya ha sido prohibido en Estados Unidos, porque lo utilizaban para los biberones de los niños, fenol, aldehídos, etc. Los PVDs, que son retardantes para el fuego, que se usan en los plásticos y que están aquí en este ordenador, y que están en las puertas de plástico
que se ponen en los edificios para controlar los incendios y que les aportan los PBDEs, que son unas sustancias muy peligrosas, producen hidrógeno bromado y dioxinas bromadas y cloradas. Y los neumáticos, las suelas de las zapatillas y de los zapatos y todas esas cosas que también ponemos en los contenedores, producen butadieno, estireno, butadieno, benzopireno, estireno, benceno, tolueno, etcétera, etcétera. Ahora ya hemos visto qué sustancias se producen por incineración de los plásticos. Ahora vamos a ver los artículos científicos que demuestran que estas sustancias son nocivas para la salud de las personas. Los PBDEs, que son los retardantes para el fuego que se usan en los plásticos, producen tumores, toxicidad en el neurodesarrollo, producen perjuicio en el crecimiento fetal, reducción del tamaño del recién nacido, toxicidad para el cerebro, para el sistema reproductivo y el hígado, efectos en el neurodesarrollo de los niños. El bisfenol A produce cáncer de mama y de próstata, afecciones al neurocomportamiento, anormalidades reproductivas, angina, hipertensión, ataque al corazón, enfermedades de arterias periféricas y coronarias, influencia adversa en la calidad del ovocito durante la fertilización in vitro, disruptor endocrino. ¿Saben dónde está el bisfenol A? En los papelitos que nos dan cuando pagamos con la tarjeta, en los papelitos térmicos que se imprimen por calor, que nos dan cuando pagamos con la tarjeta. Y están también en las resinas epoxi, que son en muchos pegamentos. Y las encineras estas maravillosas que están vendiendo, que contienen bisfenol A. De manera que cuando les den un papelito al pagar con la tarjeta de crédito, si lo tocan, lávense las manos después, porque contiene bisfenol A y tiene todas estas toxicidades. Influencia adversa en la calidad del ovocito. Bueno, y esto ya lo hemos leído. El cianuro de hidrógeno produce convulsiones, parálisis, coma, colapso respiratorio, cardiovascular, y lo dice la Agencia Canadiense de los Medicamentos. Los talatos, que son las sustancias que ablandan los plásticos, producen infertilidad, disgénesis testicular, leiomiomas, cáncer de mama, decrecimiento de la distancia anogenital, función testicular disminuida, síndrome de incompleta virilidad y afección al desarrollo reproductivo en hombres. Los isocianatos producen efectos en la reproducción, infertilidad, muerte del feto, muerte de recién nacidos. El butadieno produce cáncer infantil y leucemia. Es cancerígeno para humanos, produce cáncer de órganos hematolinfáticos. El benzopireno produce cáncer, mutaciones, efectos en la progresión del carcinoma HCC hepatocelular humano, mutaciones, malformaciones en el desarrollo, tumores y cáncer, bajo peso corporal, desarrollo prematuro, desarrollo retrasado del niño, teratogenidad, bajo coeficiente intelectual en niños y genotoxicidad. El benceno produce leucemia infantil, leucemia mieloide, leucemia infantil, bueno, cada autor ha dicho lo mismo, Smith ha dicho leucemia infantil y la Sociedad Americana del Cáncer también lo ha mencionado. Leucemia linfocítica, linfoma no Hodgkin. El bifenol produce genotoxicidad. Las diosinas bromadas, que no las ha medido nunca la instalación, durante su funcionamiento, producen teratogénesis, defectos reproductivos e inmunotoxicidad. Bien. Yo he redactado 2 informes periciales junto con el profesor Eduard Rodríguez Farré, que es catedrático y profesor de investigación en Barcelona, en el CSIC. Y estos informes periciales contienen mucha información sobre las sustancias peligrosas que se emiten por las instalaciones de incineración y la toxicidad. Y los pongo a disposición de las asociaciones y de las personas que pueden estar interesadas. Que es un estudio hecho en la planta de incineración de Zubieta, que incinera los residuos de San Sebastián,
y este otro que estudia la incineración de biomasa forestal en una planta en Güeñes, en Guipúzcoa, que por suerte hemos conseguido a través de este informe pericial la clausura y el desmantelamiento de la instalación. También lo pongo a disposición. Este lo hice con el profesor Eduardo Rodríguez Farré y con el doctor Josep Ferris Tortajada, que es pediatra en un hospital de Valencia. Bueno, ahora vamos a ver lo más importante, porque esto puede cambiar la situación de la incineración en España. Es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cuestiones prejudiciales relativas a instalaciones reguladas por la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Bien, esta es la sentencia, y hay una instalación en Italia, es una acería que lleva incinerando y produciendo emisiones de sustancias peligrosas muchos años, y los vecinos, como podrían ser ustedes, han hecho una denuncia en un tribunal, y a la denuncia la han acompañado con el informe. Fíjense ustedes la diferencia entre España e Italia, o entre Galicia, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Cataluña. Esta denuncia la han firmado 100 médicos del área de salud del entorno de esa instalación. Aquí en España, cuando un médico se atreve a decir algo, pues le ponen la cruz, le trasladan, le echan una reprimenda, le amenazan con expedientarle, y ese médico ya no se atreve, porque claro, ese médico es un padre de familia o una madre de familia, y ese ya no se atreve nunca más a desmarcarse de lo políticamente correcto. De manera que en España no existe, desgraciadamente por esa razón, apoyo de los médicos a las personas que viven en áreas de sacrificio, como se les llama a las áreas donde los ayuntamientos y las administraciones autonómicas deciden que se va a instalar una instalación que produce emisiones peligrosas, porque eso no lo hacen al lado de la ciudad, eso lo hacen siempre lejos de las ciudades. En Madrid está Valdemín Gómez, que es el límite del término municipal, la cementera de Olazagutía está en el límite de Navarra con Álava, la incineradora de San Sebastián la han puesto en un enclave que está más allá del límite del Ayuntamiento de San Sebastián, y así sucesivamente. Esas poblaciones que sufren las emisiones por decisiones políticas son las que viven en áreas de sacrificio. Y a lo que se llama, lo que está ocurriendo es racismo ambiental, porque por razones ambientales se discrimina a esas personas que viven en las áreas de sacrificio. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque no las ponen en las zonas residenciales de los políticos y de los administradores de las comunidades autónomas. Bien. Lo que ha ocurrido en Italia es lo que ocurre en los demás sitios, y es que los jueces no conocen la normativa, tienen intereses, lo que quieren es que les quiten los residuos de delante de la casa y se los lleven lejos. Los fiscales igual, están, por así decirlo, vinculados por la razón que sea a las administraciones públicas, nunca toman decisiones contra las asociaciones ni contra los vecinos que hacen reclamaciones honestas y justas. Entonces, y por otro lado son unos ignorantes, sobre todo en los temas ambientales. Puede ser que en los delitos de corrupción a lo mejor sean unos líderes, pero en temas ambientales no se involucran o no saben absolutamente nada de cómo actuar.
Entonces, el recurso o sea, la denuncia que han hecho en el tribunal, en las poblaciones de Italia, ha llegado al Tribunal de Milán. Y el Tribunal de Milán, como no sabe cómo actuar, ha sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 3 cuestiones prejudiciales para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea informe al Tribunal de Milán sobre la interpretación de la Directiva del 2010 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, como si no estuviera clara la Directiva del 2010. Vale, entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la vista de la denuncia y del informe de los médicos que refleja claramente que hay una actividad que es nociva para la salud de las personas, pues ha estudiado el asunto y ha tomado 3 decisiones. Muy importante es que no ha cumplido nunca la instalación de Oural y que de acuerdo con esta sentencia tiene obligación de cumplir. Dice, la primera de ellas, dice, la directiva del 2010 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros, España, Italia, Alemania y las comunidades autónomas que forman parte de los Estados miembros, están obligados a establecer que la evaluación previa de las repercusiones de la actividad de la instalación de que se trate, tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las personas, la evaluación previa de las repercusiones de la actividad de la instalación sobre la salud de las personas debe formar parte integrante de los procedimientos de expedición y revisión de un permiso de explotación de instalación con arreglo a dicha directiva. En esta instalación, que ha estado funcionando muchos años y que posiblemente pretenden que siga funcionando, no se ha evaluado la incidencia en la salud de la instalación sobre las personas que viven en el entorno. No se ha evaluado y por lo tanto no se ha incorporado. Y habría sido obligatorio para la Xunta de Galicia, para conceder la autorización ambiental integrada y todas las revisiones y las modificaciones, haber evaluado el estudio sobre la salud. Y lo van a tener que hacer, porque lo ha dicho el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, y esto es inapelable, no es recurrible. O sea, todas las instalaciones que están sometidas a la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, como no tengan un estudio de la incidencia en la salud, van a tener que cerrar o van a tener que suspender el funcionamiento hasta que se haga la evaluación sobre la salud de las personas que viven en el área de sacrificio y que están sufriendo el racismo ambiental. Segunda declaración del Tribunal de Justicia. La Directiva 2010-75 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la expedición o la revisión de un permiso de explotación, en virtud de la directiva, la autoridad competente debe tener en cuenta, fíjense lo que dice, debe tener en cuenta, además de las sustancias contaminantes previsibles, que las hemos visto, y volvemos a ellas, las previsibles, las partículas, el cloruro de hidrógeno, el antimonio, el cadmio, todas estas que son las previsibles, debe tener en cuenta, además de las sustancias contaminantes previsibles, todas aquellas que sean objeto de emisiones científicamente reconocidas como nocivas que puedan ser emitidas por la instalación, incluidas las generadas por esa actividad que no hayan sido evaluadas en el procedimiento de autorización inicial. Es decir, si volvemos para atrás, todas estas sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la reproducción a través del aire, todas estas que se ha demostrado científicamente que se emiten y se ha demostrado científicamente su nocividad para las personas,
todas estas las tienen que incorporar en los controles de emisión de las instalaciones. Esto es una bomba, porque tienen que establecer las administraciones niveles límite de emisión para todas estas sustancias e incorporarlas a las autorizaciones ambientales. Y no podrán conceder la autorización, ni renovarla, ni modificarla, ni prorrogarla, si estas sustancias no han sido incorporadas. Y la tercera cuestión, que es muy importante. La Directiva 2010/75 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional. Al parecer, en Italia hay una normativa nacional que se opone a la directiva, y eso no es lógico, porque los Estados miembros tienen un periodo para incorporar, para transponer a su normativa nacional las directivas europeas. Entonces, lo que han visto en el Tribunal de Justicia es que hay una legislación italiana que se opone a la directiva europea, y eso no puede ser, porque tenía que haberse adaptado y haberse traspuesto. Entonces, ¿qué dice la normativa nacional? Que se puede conceder una prórroga a una instalación, aunque esa instalación no cumpla las prescripciones de la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Entonces, lo que ha estado haciendo la administración italiana es prorrogar la autorización ambiental integrada de la acería a sabiendas de que está emitiendo sustancias que son peligrosas y tiene efectos nocivos para la salud de las personas. Entonces, eso es una prórroga que lo que dice el Tribunal de Justicia es, cuando la actividad de la instalación, fíjense, en cuestión, presenta tales peligros, los que han dicho los médicos de esas poblaciones de Italia, presenta tales peligros, el artículo 8, apartado 2, párrafo segundo de la directiva del 2010 exige, en cualquier caso, que se suspenda el funcionamiento de la instalación. Entonces, la incineradora de Valdemingómez, la incineradora de Cerceda de La Coruña, la incineradora de Olazabutí, de Zubieta, la otra y la de más allá, no se han actualizado los niveles de emisión de acuerdo con las mejores técnicas disponibles del 2019, ni se han incorporado las sustancias que son peligrosas, ni se ha hecho el informe sobre la salud, o sea que tienen unas carencias, unos déficits en el procedimiento que va a llevar a que, como no se pongan al día, cambiando los hornos, incorporando los valores límite de emisión, etcétera, etcétera, van a tener que suspender la actividad. Conclusiones, pues que no se han tenido en cuenta los requisitos de la directiva en relación a los efectos en la salud. Este es el artículo de la directiva que yo creo que es el que se ha basado el Tribunal de Justicia para la sentencia, o sea, para resolver la cuestión prejudicial sobre la necesidad de incorporar el estudio de salud. Dice que la evaluación sistemática de los riesgos ambientales, que según la directiva es responsabilidad de la comunidad autónoma, la evaluación sistemática de los riesgos ambientales, responsabilidad de la comunidad autónoma, se basará al menos en los siguientes criterios. A. La repercusión posible y real de las instalaciones correspondientes sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente. Aquí, en esta prescripción, yo creo en la que se ha basado el Tribunal de Justicia. Luego, otra conclusión es que no se han tenido en cuenta las emisiones científicamente reconocidas y las patologías científicamente reconocidas. Y la tercera es que, pues que hay como una especie de prórroga, ha habido como una especie de prórroga en la actividad a falta del estudio de la salud y a falta de la incorporación de las sustancias peligrosas. Es decir, la Comunidad Autónoma de Galicia ha permitido que esta instalación, sin tener en cuenta esos informes,
y esos documentos sobre la nocividad y sobre las emisiones ha permitido que la instalación haya seguido funcionando durante muchos años. Y muchas gracias por su atención. Si alguna persona necesita publicaciones o documentos citados en esta charla o asociación citados en esta charla, me pueden escribir a este correo electrónico, que pueden hacer una foto con el móvil del correo electrónico y yo estaré a su disposición para enviarles la documentación que me reclamen. Muchas gracias. Bueno, pues ahora toca o turno de preguntas. Deixamos para vos todo o que irades preguntar e saber máis. Eu fun breve, a adrede, porque seguro que quedan moitas preguntas que podedes facer agora. Bueno, aquí vos falaron de, bueno, a parte de Fernando Palacios, pois xa resumindo, pois presentouvos as emisións que se resultan deste tipo de actividade de incineración de residuos, as consecuencias sobre a saúde desas emisións e logo, bueno, pois como podemos enfrentar eses perigos, esos riscos en función desta sentencia da Unión Europea. Pero non se trata de que falemos nós, senón de que vos preguntedes sobre o proxecto que nos ocupa. Eu xa dixen que o proxecto que está sobre a mesa a evaluación non é incinerar, senón que é fabricar o CCR. A incineración da que falou aquí Fernando é a incineración que se está facendo, pero o certo é que ese proxecto de fabricación de CSR, que é trocear, cribar e seleccionar por tamaños, pois o proxecto dice o que dixen antes. A justificación de ubicarse nesa parcela que ten a fábrica do Oural aí é precisamente pola súa proximidade aos centros de consumo. Ou seña que o que se está incinerando agora, pois señalaríamos unha lista de 90, creo que 90 residuos máis, algúns deles xa autorizados, 90 residuos máis que se poderían incinerar aí, non? Les quería comentar algo que me parece importante. Un momento. Ustedes han estado siendo afectados por la cementera durante muchos años. Entonces, yo les recomendaría, pues claro, la tramitación de todo es muy lenta. Yo les recomendaría que ustedes, a través de, si es posible, del Ayuntamiento de Sarria, consigan que se comuniquen con el área de salud, también en Bóveda, y le pidan al área de salud un informe sobre las patologías que se han producido en Sarria y en Bóveda durante todos estos años. Sería un informe anónimo, no hace falta mencionar a las personas, sino sería, en el año 1995 hubo tantos casos de cáncer de próstata en Sarria, y en Bóveda hubo tantos casos de cáncer de vejiga. En el año 1996 hubo tantos casos de lo que sea, de cáncer de peritoneo, de cáncer de vesícula biliar. Entonces, que el área de salud aporte estos datos sobre el número de casos, si pudiera ser también, sin hacer referencia a datos personales, la edad de las personas, porque eso es importante, ya que, por ejemplo, un cáncer tarda, bajo unos efectos de unas emisiones o una sustancia, 15 o 20 años en producirse de manera letal, pues se podía también añadir la edad. Y luego que se pida también esa información a poblaciones no afectadas por la cementera, que puede ser
no sé, poblaciones que estén a 20 kilómetros, que estén en el mismo área de salud, para que en la misma área de salud aporte la información, por ejemplo, en dirección oeste y en dirección este, no afectadas, porque ya hemos visto cómo van los vientos dominantes en esta zona. Entonces, comparativamente, yo no sé, por ejemplo, díganme una población en el este hacia Lugo que no esté afectada por la cementera, una población que sea numerosa hacia Lugo. Hacia Lugo, Póvoa, Portomarín, hacia Lugo. Portomarín. Bueno, pues en Portomarín a lo mejor no hay ninguna instalación peligrosa. 15 kilómetros. Sí, son 15 kilómetros de Sarria. Bueno, pero está en el este. 15, los vientos dominantes no le afectan. 15 paraderos, Bueno, 15, 30. bueno, eso tendrían que seleccionar ustedes las localidades. Entonces, que den el área de salud de la información de Bóveda de Sarria y también de poblaciones que estén en el este y en el oeste que no estén afectadas. Entonces, comparativamente, se puede ver si ha habido una mayor incidencia de esas afecciones, de esas patologías en Sarria y en Bóveda respecto a las otras localidades. Y con esos datos, ustedes podrían hacer una denuncia de daños y perjuicios a la instalación, porque es evidente que en Sarria, si no hubiera esa instalación, las patologías serían las normales y similares a cualquier otra instalación, a cualquier otra localidad similar que estuviera lejos del entorno de la instalación. Eso yo creo que lo podrían conseguir a través del área de salud si los ayuntamientos estuvieran interesados. Porque es muy importante y ustedes además tienen el derecho, porque ustedes pagan los impuestos y tienen el derecho a saber, porque además lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hay que saber la incidencia en la salud de las instalaciones. O sea que yo les recomiendo que hagan eso. Ya les dejo la palabra a ustedes. Supoño que a fábrica pediría permisos para poder facer esa clasificación de esos residuos. A hora de pedir os permisos esos, hai que presentar informes de saúde na poboación do entorno, informes ambientais, se presentaron, non se presentaron, si en principio eles iban a clasificar nada máis os residuos, pero si luego al final los incineran, si tienen que hacer una ampliación y por lo tanto tienen que presentar esos permisos, porque digamos que aí nos mostrabas ao principio que decían que non había moita poboación, cousas por estilo. Bueno, eu vivo a 1,5 km da fábrica, con lo cual síntome así un pouco ninguneada, non? De repente non existo para este problema. E, bueno, no propio centro de Oural hai un colexio de primaria infantil con 70 pequenos todos os días aí respirando ese aire. Entón, non sei que tipo de permisos ou de informes tiveron que solicitar a fábrica para poder facer todo iso. E, sobre todo, se ao final van a incinerar, que tipo de ampliacións de todos esos informes teñen que presentar para tal. E logo, evidentemente, eu creo que quedamos todos aquí un pouco traumatizados. A pregunta que nos surgen sempre é que se vai facer a partir de agora para frenar isto. Gracias. Se a Casa de Cultura tuvera outro micro e outro xera, pois non andábamos así de recadeiros, non? Bueno, vou explicar na situación que está agora. Agora a planta, xa o dixo ao principio, está pedindo solamente unha autorización para instalar unha nave, e nesa nave, instalar unha nave nunha parcela que ten ao lado da fábrica, e nesa nave triturar, cribar e seleccionar os residuos esos por tamaño. Non fai unha clasificación como teria que facer, sendo eso un combustible sólido recuperado,
pois en función da composición, en función do poder calorífico. Efectivamente, cando dice aí que a justificación para elegir esa parcela e non outra é a proximidade a centros de consumo, entendemos que a intención é incinerar. Para incinerar esos novos tipos de residuos que cita aí, algúns xa están autorizados na autorización ambiental integrada que xa ten, efectivamente necesita pedir unha nova autorización ambiental integrada ou unha ampliación da autorización ambiental integrada que xa ten, non? E aí empezamos outro trámite. A situación deste proxecto en concreto está pendente, as alegacións xa pasaron, está pendente de declaración de impacto ambiental. Cando haxa declaración de impacto ambiental, terá que o Concello de decidir se esa planta se pode, ou esa nave, se pode construir naquela parcela ou non se pode construir nesa parcela. Nos entendemos que non, porque é unha nova actividade, non ten nada que ver coa produción de cemento, é unha nova actividade industrial e as normas auxiliares desa área dicen claramente que en núcleos urbanos, entendemos que a xente o Oural é un núcleo urbano xa, pois ese tipo de instalacións con ese tamaño non cabería autorizalas aí. Pero iso é unha decisión que ten que tomar o Concello. Nós, pola nosa parte, cando empezou a funcionar a plataforma, pois xa tivemos contactos con os grupos municipales e os grupos municipales, pois, do equipo do goberno non conseguimos que apoiara esa moción que presentamos de rexeitar esa instalación. Isto é o que che podo decir sobre eso, non? A cuestión aquí falouse dos riesgos de incineración, a que xa temos, que era a que falou Fernando Palacios, e eso se vai incrementar con novos tipos de residuos, con novas cantidades de residuos tamén, non? Porque hoxe está solicitando 80.000 toneladas, triturar 80.000 toneladas, de 80.000 a 163.000, bueno, se son para queimar todas aí, son moitas toneladas máis do que está queimando hoxe. Bueno, yo lo que quería comentar es que, como se dice vulgarmente, les tienen ustedes cogidos por el cuello. Si este nuevo proyecto forma parte de la autorización ambiental integrada ya concedida, o sea, si es una modificación sustancial o no sustancial, si es una revisión, si es una renovación, lo que sea, que afecte a la autorización ambiental integrada concedida, que es la autorización del 28 de febrero del 2017, tienen que incorporar el estudio sobre la salud en el procedimiento y tienen que incorporar también las sustancias que a nivel científico se haya comprobado que se emiten y que son peligrosas, que son nocivas para la salud. Es decir, que no se puede, de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, no se puede dar una autorización, modificarla, revisarla o conceder o ampliarla sin incorporar las dos cosas que les acabo de decir. Y si es una nueva autorización ambiental integrada, que no lo creo, porque se le da a Votorantín, a la misma instalación, aunque fuera una nueva autorización ambiental integrada, porque digan que es otra instalación distinta o lo que sea, también para conceder la autorización ambiental integrada nueva, distinta, necesitan incorporar en el procedimiento las dos cuestiones que les acabo de decir. Entonces, si ustedes se mueven bien, si ustedes se mueven bien, pues lo pueden parar, porque un estudio sobre la salud puede llevar años, 2 años, 3 años, depende de la cooperación de los médicos, porque tienen que ser los médicos quien hagan el estudio. Y son muchos años de funcionamiento y es un área bastante extensa. Y en el otro caso de las sustancias, pues tendrá que ser encargarles
La Xunta tendrá que encargar un estudio científico a una universidad o a un centro de investigación para que llegue a las conclusiones que yo les he señalado aquí sobre la incineración de plásticos, sobre la incineración del negro de humo, sobre la incineración de los lodos de depuración de aguas residuales, de las resinas, de los barnices, y que ese centro de investigación determine qué sustancias se van a emitir y si son tóxicas o no para la salud de las personas, y que lo diga y que lo incorpore al procedimiento. Bueno, sabemos que a Adega presentou alegacións no seu momento. Entendemos que dentro do prazo establecido. Creo que sería interesante que se nos pode resumir un pouco sobre en que consisten esas alegacións e que posibilidades xurídicas temos a partir de eso. Déixame ver que se encontra aquí. Bueno, presentamos alegacións a un proxecto de triturado, cribado, clasificación de residuos por tamaño, non? Nesa parcela do Oural. Nesas alegacións, pois, primeiro que alegamos é que é unha nova actividade industrial e que non é unha actividade que caiba a facer dentro dun núcleo urbano e que non está xustificado na memoria no estudio de impacto ambiental esa ubicación, que seña a única ubicación para fazer, non? Ou seña que a primeira era dese tipo, que é unha nova actividade, nada que ver coa produción de cemento, e que esa nova actividade industrial non cabe facela nese núcleo urbano de acordo con as normas subsidiarias do Concello de Sarria, se o entendemos nós, e daqui, bueno, o grupo de goberno do Concello de Sarria non entendía ainda así, haberá que esperar. A segunda cuestión é que, como entendemos que eso se pode incinerar, porque así o dice, pois advertíamos tamén de todo o que dixo aquí o Fernando Palacios sobre os perigos desa incineración de residuos engadida a que xa hai autorizada, non? No momento, efectivamente, en que esa solicitude se faga, porque entendemos que para queimar hai que ampliar ou hai que facer unha nova autorización ambiental integrada, nese momento, pois será o momento de especificar xa moito máis esas alegacións respecto ao que dicía aquí o Fernando Palacios sobre o estudio sobre a saúde da poboación. Non se pode facer unha avaliación ambiental integrada sin facer ese estudio das afeccións que poda ter sobre a saúde humana na esa incineración. E iso sí que é verdade, non está feito no que se fixo hasta agora aquí no Oural. Non sei se xa cando empezou este tema da incineración era no ano 2002, 2004, 2006, que son cando empezaron a incineración de neumáticos, aí non había ningún estudio sobre a saúde. Nas seguintes evaluacións ambientais integradas, nos estudios de impacto ambiental, tampouco nunca houve. Bueno, non falar da historia da incineración aquí no Oural, pois tal vez non seña o momento, non? Pero, bueno, a incineración empeza no ano 2002 con a 2004 hai unha primeira sentencia en contra da incineración de neumáticos que se ratifica no ano 2006 por unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia e que teñen que parar a incineración. Houbo un cambio de legislación, derrogouse aquel decreto
ano 74, o Ramín famoso, e aquela actividade que era nociva, insalubre, era molesta, nociva, insalubre e peligrosa, a mesma actividade que se prohibía co decreto 74, pois pasou a ser autorizada con esa nova legislación, coa derogación do decreto 74 e a nova legislación ambiental, non? Iso é tamén para pensar como a normativa se adapta ou se vai adaptando ao que se quere solicitar, non? A partir de aí, bueno, pois con esa nova legislación ambiental empezouse a incinerar outra vez, e esa incineración foi se añadindo os neumáticos, foron se añadindo novos residuos, cada vez con novos residuos, unhas veces con ampliacións da evaluación, da autorización que xa había, hasta chegar ao ano 2017 con toda unha lista de residuos, entre os que están residuos peligrosos, e a situación actual. A autorización que teñen están incinerando residuos, entre eles residuos peligrosos. Pero o que dicía aquí o investigador Fernando Palacios, sin ter feito nunca un estudio desas emisións, dos impactos desas emisións sobre a saúde humana. ¿Alguna pregunta más? Bueno, eu creo que caben moitas preguntas máis. Eu son Elías, que son de outro colectivo ambiental que Ecologistas Galiza Atlántica e Verde, e tamén mandamos as alegacións, estamos personados, nos deron a personación hai uns días, a finales de febreiro, e, bueno, despois de escoitar esta charla tan interesante, o que creo que non só hai que opoñerse a que se construya a nova, senón que ao mellor hai que revisarse, hai que cerrar a que está, o sea, porque creo que todo o que escoitamos é bastante forte. Temos moito interés en formar parte da plataforma, que non podemos participar hasta ahora, pero temos grupo aquí, desde logo que é un tema que nos parece fundamental e que estamos dispostos a traballar o que podemos tamén. Efectivamente, hai que facer todo ese traballo, pero ese traballo require tamén que a xente entenda o que estamos a facer, e ese é o primeiro traballo que temos iniciado con a presentación desta plataforma Saga Aire Limpo, para que toda a xente que teña interés en participar, efectivamente, aí vamos deixar unha lista onde a xente pode deixar a súa forma de contacto para logo poñer en marcha esta plataforma Saga Aire Limpo. E o primeiro que temos que facer, e isto sempre facemos en Adega, é que a xente entenda a nosa reivindicación, que a xente entenda que estamos traballando, que estamos exigindo, e que iso no que traballamos e exigimos é en beneficio desa poboación toda, non? Entón, creo que, primeiro hai que facer todo un traballo de explicación destes temas das emisións da incineración. Aquí xa se fixo un traballo moi importante neste sentido, lá no ano 2002, cando se empezaba a incineración de neumáticos, non vou contar toda aquela historia. Ali se falou xa das emisións de dioxinas, furanos, aromáticos policíclicos dos que falou agora Fernando Palacios, pero aquel movimento todo, pois, cando ve un cambio de legislación, e aquel cambio de legislación permite botar outra vez adiante o que tiñamos conseguido diante da xusticia, pois fai que os ánimos decaian moito. Isto é o que pasou aquí un pouco. Agora estamos volvendo a empezar ese proceso e esperemos que ese proceso conduza ao que preguntabas ti, que podamos tamén facer entender
esa incineración nin lle fai falta o cemento que fabrica a fábrica de Oural, e desde logo a poboación de Sarria e a poboación do entorno de Sarria e de Oural en primeiro lugar tampouco lle fai falta a incineración dese tipo de residuos. Podríamos dicir que o peor que se pode facer é incinerar residuos nunha cementeira, porque a cementeira está para fabricar cemento e ese cemento requiere unha serie de unhas temperaturas que non sempre están garantizadas cando medemos outro tipo de combustibles con un poder calorífico a veces pouco estudiado. E despois hai que dicir tamén que as cementeiras non necesitan deste tipo de combustible. Este tipo de combustible necesita o negocio da propia cementeira, pero a fabricación de cemento non necesita ese combustible. Pero, bueno, estos son debates que temos que ir explicando durante o tempo para logo, despois desa explicación, poder empezar o traballo de que a incineración se poda, bueno, pues esta incineración destes residuos podamos chegar a realizada pola saúde de todos, pola saúde do medio ambiente e en beneficio de todos, vamos. É unha pregunta sobre un dato que escoitei en certa ocasión. Fernando falaba antes do control da contaminación a través do musgo. É certo, en alguna das cousas que experiencias en Canadá sobre a acumulación de metais pesados no musgo, teño entendido que eso en algún momento se fixo tamén en Oural e que os valores que deron, falo de oídas, e que os valores que deron era que a concentración de metais pesados en Oural, produto moi probablemente da actividade da fábrica de cementos, eran elevadísimos, non sei se tedes algún comentario sobre este tema ou me podes complementar esta información que en certas ocasións coitei. Bueno, aquí no Oural temos unha cuestión que cando falamos desas contaminacións específicas que se detectan na zona, nas estacións de seguimento do Oural, pois temos unha instalación ao lado que non necesita do Rubián, que sempre dicen isto non é de aquí, isto é de algo, non? Entonces, aí é onde temos o problema de diferenciar o que ven de cada cousa. Nese debate estamos, non? Que temos unha mesita de Rubián ao lado, que ten tamén emisións de metais pesados, poder acreditar que veñen dun lado, veñen do outro, non se fácil. Pero sí é certo que sí. Sí, é certo eso, e é certo que Oural ten un nivel de contaminación do entorno máis grandes de todo o entorno, non? Toda esta zona de Sá. Pero unha cousa é eso, ter eso, e a outra cousa é poder acreditar eso despois diante dunha calquera intervención judicial. Bueno, pois moitas gracias pola vosa asistencia. Bueno, aquí deixamos unhas follas para que queira deixar o seu contacto e formar parte da plataforma esta Sarria e Limpo. Bueno, pois nós dispostos a seguir traballando por mellorar a saúde de todos nós e por explicarvos a todos vós cales son os impactos e como enfrentarse a esos impactos que sobre a saúde das emisións desta incineración de residuos, non? A que está hoxe autorizada, ya que se pode chegar a autorizar se esta planta de fabricación de CSR que chaman chega a ubicarse aí na fábrica do Oural. Pois
saúde humana incluye tamén o impacto na saúde dos animais e do medio ambiente en xeral, de todo o que consumimos vegetal e animal, porque algo que lemos, os que lemos o proxecto, o sea, é moi sorprendente a maneira despectiva con que está redactado, e o mal redactado que está, e a maneira en que hai un desprecio o que é as explotacións tipo vacuno, o sea, como que é algo insignificante, algo que aquí non conta ni pinta nada. Cando é unha zona que ainda conserva importantes explotacións, importantes praderías e demais. Entón, era un pouco esa reclamación que se fai de impacto, se abarca todo isto. Sí, abarca efectivamente todo eso. Podía explicarlo mellor o profesor Fernando Palacios, pero cando se fala de impactos de dioxinas, furanos, aromáticos policíclicos, son os compostos orgánicos que son bioacumulables nos organismos vivos, a través dos organismos vivos siguen bioacumulándose no organismo humano, e esa acumulación é a que perduran dentro do organismo por todo o tempo, non? Entón, cando se fai un estudio sobre a saúde humana, efectivamente hai que estudiar os impactos que hai sobre os animais, que son os que van a traer a nós tamén esa concentración de dioxinas que os animais xa fan de por sí mesmos. Entendo que ten que ser así, non? E, bueno, para que se collades conta dos perigos destas dioxinas e furanos, aromáticos policíclicos, é que os límites de emisión están nuns niveles indetectables, o sea, do orden de 0,1 nanogramos por metro cúbico. Imaginade dividir un centímetro cúbico en 1000 millóns de partes, e desas 1000 millóns de partes dun centímetro cúbico coller a 10ª parte. Eso é o límite de emisión de dioxinas e furanos nun metro cúbico. Sí, vamos a ver. Todas las sustancias de las que hemos hablado son acumulables en el medio ambiente. Entonces, incluso a pequeñas dosis, como son acumulables, pues aumentan las cantidades que se acumulan en el medio ambiente. Incluso, aun cumpliendo los niveles mínimos de emisión, las sustancias que se producen se acumulan y aumentan las concentraciones en el medio ambiente. Entonces, estas sustancias están en el suelo, están sobre la vegetación, tanto sobre la vegetación que efímera, o puede ser la vegetación anual, como sobre las plantas que son perennes y que viven durante muchos años. Se han hecho estudios sobre cómo estas sustancias son asimiladas por los árboles y cómo se encuentran en la corteza y en las hojas de los árboles. Usted sabe que los árboles absorben las sustancias del suelo y se distribuyen por toda la vegetación del árbol. Y también hay estudios de cómo las plantas, los cultivos anuales, absorben las sustancias y están presentes en esos cultivos, en los repollos, en las lechugas, en las berzas, en los tomates y en todas las plantas que se cultivan. Entonces, están en el agua y los animales, igual que las personas, bioacumulamos esas sustancias en nuestros organismos. Es decir, las cantidades de plomo que yo pueda tener a los 20 años después de haber estado respirando emisiones o bebiendo agua o consumiendo productos en mi aldea, esas cantidades, si sigo viviendo ahí, serán mucho mayores cuando yo tenga 40 años o cuando tenga 60 años, porque son persistentes y bioacumulables. Entonces, todo esto se conduce a través de la red trófica y, desde luego, si las gallinas se alimentan de berzas que han estado expuestas a emisiones, pues esas gallinas pondrán huevos que tienen esas emisiones, esas sustancias, y serán peligrosas para la salud de las personas que las consumen.
porque es como funciona. Las madres que comen plantas o huevos que tienen esas sustancias se incorporan a los bebés y los bebés ya nacen teniendo esas sustancias en su organismo. Entonces, esto tiene un peligro porque, por ejemplo, la destrucción de las dioxinas y los furanos en el suelo que abarca varios años. Puede ser, están afectadas por la luz solar y las cantidades pueden decrecer y pueden perdurar. Si ha habido unas emisiones aisladas de dioxinas y furanos en el ambiente, esas dioxinas y furanos pueden desaparecer en un periodo de 6 años. Pero si hay una instalación que permanentemente está emitiendo dioxinas y furanos, esas dioxinas y furanos se van acumulando en el suelo y afectan a los cultivos, a la alimentación del ganado vacuno, alimentación de las liebres, de los conejos, de los corzos y de las personas que consumen todos esos alimentos. Entonces, el peligro es que todas esas sustancias estarán depositadas en cantidades importantes en el entorno de la instalación. Y ese es un riesgo que, claro, que eso tendría que ser estudiado porque lo que menciona la sentencia de la Unión Europea es que se debe incorporar un estudio sobre las afecciones a la salud y al medio ambiente. Claro, la declaración de impacto ambiental de la instalación no ha estudiado eso. La declaración de impacto ambiental lo que ha dicho es que si las emisiones de la instalación van a afectar a los pinares, si van a afectar a los carballos o si van a afectar, pero no ha hecho una evaluación de las cantidades de sustancias depositadas en el suelo, en el agua, sobre el musgo, sobre la corteza de los árboles. Eso no lo han hecho en la evaluación de impacto ambiental y debería hacerse de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia. ¿Hay algún estudio epidemiológico en torno a alguna cementera en España de morbilidad y mortalidad? No. Sí. No, que sepamos, no. Bueno. Mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho un estudio epidemiológico sobre las afecciones de la instalación de Valdemín Gómez, pero lo ha hecho en la población de Madrid, no lo ha hecho en los pueblos del entorno de la instalación, de manera que no sirve. Eso es un ejemplo que le puedo poner. Yo no conozco otros ejemplos. Bueno, yo hice un estudio para Bierzo de Limpio sobre una revisión de un estudio que había hecho la Junta de Castilla y León sobre los efectos de la cementera de Toral de los Vados, y lo que encontré es que no se correspondía lo que la administración había hecho con, por ejemplo, en este caso, con los resultados del Instituto de Salud Carlos III en relación a esa instalación en concreto, que aportaba, el Instituto de Salud Carlos III aportaba unas patologías que habían pasado desapercibidas en la instalación de Toral de los Vados en el informe que había hecho la Junta de Castilla y León. De manera que, bueno, las cosas son así. Bueno, hai outra actividade a partir de agora aquí. Temos que pedir disculpas a ese grupo de teatro que nos cedeu ademais o local hasta ahora. Gracias ao grupo Rebudeira que nos cedeu o seu espacio que tiña comprometido para hoxe. Disculpas polo retraso que nos levamos. Gracias a todos.